Si estás aquí en la Florida y tienes un accidente de tránsito, te resbalas o tienes una caída en un lugar público, mi recomendación es que la primera llamada que hagas sea al abogado Jared Spinger. Él va a tomar por ti las decisiones legales necesarias y además te va a asesorar en cuanto a los gastos médicos. Jared tiene 17 años de experiencia como abogado de accidentes en la Florida y personalmente sufrió un accidente de tránsito que casi le cuesta la vida. Nadie como Jared para conocer el vía crucis que puede derivarse de un accidente. La ley te protege en caso de un accidente, no importa tu estatus migratorio. Jared Spinger defiende tu derecho a ser recompensado de manera justa. Y si Jared no gana tu caso, no pagarás nada. Así que no lo dudes. Llama al abogado Jared Spinger. No tienes nada que perder y mucho que ganar. Llámalo ahora mismo al 1-833-LESIONADO. Te van a atender las 24 horas del día en inglés y en español. Llama a Jared incluso antes de comunicarte con tu compañía de seguro. Yo sé por qué te lo digo. Regresamos con Agárrate y quiero hacerte la recomendación que siempre hago cuando alguien me pregunta cómo venir a Estados Unidos y tener un estatus migratorio. Hazlo con una certificación laboral, porque la certificación laboral te lleva muy rápido a una residencia permanente aquí en Estados Unidos. Yo siempre recomiendo los servicios de nuestros aliados de UCIA Legal porque ellos trabajan de la mano de empleadores que te van a dar ese trabajo estable que necesitas para acceder a la certificación laboral, de manera que tengas un empleo fijo y también un estatus migratorio. En pantalla tienes un número telefónico para que escribas por WhatsApp. Ellos te van a responder y te van a dar tu primera cita que va a ser totalmente gratis. Regresamos con Agárrate y seguimos con el tema de la guerra. En esta oportunidad nos vamos a ir a Europa con Patricia Betancourt. Buenas noches, madrugadas para ti. Patricia, ¿cómo estás? Buenas noches, Patricia. Aquí estamos, volvemos a conversar. Sí, porque como habíamos dicho, sí. Estaba leyendo en unos comentarios que si algo ha logrado Putin con esta agresión contra Ucrania es unir a Europa. Patricia, ¿no? Algo que parecía increíble porque cuántos análisis no se han hecho en este programa, los has hecho tú acerca de la Unión Europea, que unión últimamente no tenía nada y resulta que Putin ha logrado eso, la Unión Europea frente al conflicto de Rusia contra Ucrania, ¿no? Los ha unido de manera inesperada además, porque como dices tú, las cosas estaban muy mal en ese sentido. Ha sido, yo creo que la legislatura con más divisiones que yo he vivido aquí en los 23 años que llevo aquí, ha sido esta. Y bueno, vuelve a ser el centro de la atención Europa, y aquí las cosas cambian minuto a minuto en estos días. Es impresionante. Es tan impresionante que nosotros vamos a hacer una manifestación de la que hablaremos al final del programa. Y para esa manifestación, Patricia, hemos cambiado 3 veces el lema, el eslogan, porque iban cambiando las solicitudes que queríamos hacer antes de sacar el cartel. 3 veces tuvimos que cambiarla. Ya estamos en el 7º día de la invasión y bueno, lo más importante, aparte de la escalada de violencia de los ataques rusos a Ucrania, esta noche pasada sobre todo y en este momento, mientras estamos hablando también, lamentablemente, lo más importante, aparte de eso, es la resolución del Parlamento Europeo, que era la institución que todavía no se había pronunciado, que tenía que pronunciarse y que no se había pronunciado. El día de ayer llevaron a cabo un pleno extraordinario para tratar el tema de la invasión rusa a Ucrania y adoptar una resolución en rechazo a esa agresión rusa. Y como dices tú, ese ataque contra Ucrania también generó unidad desconocida hasta ahora en el Parlamento Europeo.
la resolución que adoptaron ayer que pide básicamente nuevas sanciones contra el Kremlin, que pide entregar armas a Ucrania para defenderse y concederle el estatuto de candidato a la Unión Europea a Ucrania, se aprobó con una mayoría que es aplastante, porque de 676 votantes que hubo, o sea, votos emitidos, 637 fueron a favor, solamente 13 fueron en contra y hubo 26 abstenciones. Incluso grupos como, por ejemplo, Independencia y Democracia, que es un grupo político o un partido, un grupo político que es considerado antieuropeísta, que es ultraconservador, votó mayoritariamente a favor, a pesar de que algunos de los miembros, como los miembros de la agrupación nacional de Marine Le Pen, tenían estrechas relaciones con Moscú. Aquí hay que ir con mucho cuidado, Patricia, en ese sentido, porque a veces uno cree no, porque son de derecha, pero muchos de ellos efectivamente, los partidos más conservadores tienden a ser muy cautos cuando se trata de Putin. Bueno, ¿sí? Los votos en contra y las abstenciones ¿tienen relación con ideologías políticas o con qué tienen relación, sí, Patricia? Sí, básicamente con ideologías políticas. Gran parte de la izquierda, por ejemplo, te hablo de los partidos políticos españoles. Todos los partidos políticos españoles votaron en favor de la resolución y solamente hubo 3 excepciones. Y esas 3 excepciones españolas marcan más o menos lo que pasó en la Eurocámara. Una fue la Izquierda Unida, que son los comunistas. Los otros fueron Bildu, que es el partido separatista vasco, también votó en contra, o no, ellos se abstuvieron. Y un eurodiputado español que se llaman anticapitalistas, que se llama Miguel Urbán, votó en contra también. Pero sin embargo, fíjate que Podemos, que pidió una serie que se hicieran una serie de enmiendas al texto, Podemos apoyó esas enmiendas, pero lo que decían esas enmiendas era que se debían endurecer las sanciones contra el Kremlin y que las armas se debían financiar con dinero europeo y que, bueno, básicamente eso, pero al final firmó en favor de la resolución. O sea que incluso ellos, sabemos que Podemos es el socio del gobierno de Pedro Sánchez, que aquí entro ya en este pedacito, que es un tipo, él es del tipo de los que dicen donde digo, ahora dije Diego, y se contradice y cambia de opinión sin importarle. El lunes él había dicho, apoyando a Podemos, que España no iba a entregar armas directamente a Ucrania, sino que iba a hacerlo a través de los fondos para la paz de la Unión Europea. Y hoy acaba de decir que sí, que va a mandar armas. Eso es positivo. ¿Que va a mandar armas directamente desde España? Sí, sí, cambió total, bueno, un cambio radical. Es que hay españoles que se están inscribiendo para participar junto con los militares ucranianos en la defensa de Ucrania. Así es. Entonces, mándalos con armas de una vez, si van españoles a la defensa de Ucrania, ¿no? De una vez que se vayan ya. Bueno, es positivo que haya cambiado de opinión, pero resulta, mira, hasta cómico, porque como en las declaraciones de hace unas horas, o sea, de ayer, había dicho rotundamente que no, que se negaba a mandar armas, que cambia así de opinión es muy extraño, pero bueno.
Pese a todo esto, Podemos votó positivamente aquí por la resolución. ¿Y qué fue lo que...? Y sí, las votaciones sí tienen que ver con posiciones ideológicas, sí. Por ejemplo, los separatistas, los partidos separatistas en los países de Europa que están presentes en el Parlamento, o se abstuvieron o votaron en contra, porque consideran que lo que está pasando aquí es una discusión de qué pasa cuando se separa una región de un país. Y no es el caso, pero están tomándolo por ese lado. Y bueno, lo que adoptaron fue una condena con mayor contundencia a la invasión ilegal de Ucrania por parte de Rusia. La resolución pide al Kremlin que ponga fin a todas las actividades militares en el país, en Ucrania. También denuncia el papel, y esto es importante, del dictador bielorruso Alexander Lukashenko en la agresión, y para mí es importante porque están sancionando a los cómplices. Y yo creo, Patti, que muchas de las medidas que se están tomando son ejemplarizantes. Yo diría, como dicen los abogados, que deberían como sentar jurisprudencia. No sé si uso bien el término. Porque están tomando acciones y decisiones que pueden ser usadas en muchos casos y que deben ser usadas así. Bueno, aunque ellos se felicitan por la rapidez con que la Unión Europea aprobó las sanciones contra Moscú, los diputados quieren que haya medidas punitivas de mucho más alcance y que estén dirigidas a debilitar estratégicamente la economía y la base industriales de Rusia. También piden que se restrinja la importación de los bienes de exportación rusos más importantes, como el petróleo y el gas. Eso es fundamental porque ahora están surgiendo una serie de análisis de cómo favorecería, por ejemplo, a España, que se restringiera esa compra de gas a Europa y que España podría convertirse en el más grande distribuidor de gas de Europa, llevándola a toda la Europa mediterránea, por ejemplo. También toda nueva inversión de la Unión Europea en Rusia y de Rusia debe quedar prohibida, eso lo pide la resolución, y también exigen que se bloquee el acceso de todos los bancos rusos al sistema europeo y se excluya a Rusia del sistema SWIFT. Algunas de esas sanciones, por ejemplo, la exclusión de SWIFT, deben hacerse, y aquí entra otra vez el tema del que te decía, deben hacerse extensivas a Bielorrusia por su apoyo directo a la invasión rusa en Ucrania. Bueno, y al final, no sé si me escuchas, Patricia, ¿me escuchas? Sí, perfecto, ahora sí. Sí, creíamos que teníamos problemas en el audio. Que al final Rusia va a tener que comerse el petróleo, se va a tener que comer el gas y se lo va a tener que tragar todo, porque ¿quién le va a consumir los productos? Pero Venezuela terminará también siendo parte de todas estas sanciones. Entonces, entre ellos van a tener que producir y comerse y consumirse todo lo que hacen, ¿no? Sí, yo creo que si esto se lo toman en serio y esto comienza a ser una forma de tratar estas situaciones, las cosas van a cambiar. O sea, la forma en que actúe la comunidad internacional va a cambiar. Y de hecho, ya nunca podrá volver a ser la misma, porque ya han hecho cosas que nunca antes habían hecho. Entonces, bueno, también, por ejemplo, la resolución habla de que se congelen las cuentas de las personas responsables de la corrupción de alto nivel en Rusia y en Bielorrusia. Y también los oligarcas y los funcionarios que han sido próximos a los dirigentes de los dos países.
También la Eurocámara pide a los Estados miembros que aceleren el suministro de armas defensivas a Ucrania. Esto probablemente es parte del cambio de opinión de Sánchez, ¿no? Porque eso además es un artículo que es el artículo número 51 de la Carta de las Naciones Unidas, y ahí lo menciona, que permite la legítima defensa individual o colectiva. Yo cuando veo todo esto, Patti, pienso todo el tiempo en Venezuela, porque es que es perfecto para nosotros, ¿no? Todo lo que dice aquí. O era, Patricia. Sí. Porque esto nos está mostrando lo que pudo ser y no fue. Exactamente. Lamentablemente es así, ¿no? Y sí. Estamos mirando o siendo espectadores de lo que es un verdadero líder, de lo que puede lograr un verdadero líder y de lo que uno que se hizo pasar por líder no hizo. Sí. Y eso la verdad es que los venezolanos estamos aquí como espectadores lamentando todo eso. En el primer segmento hablé del riesgo que está corriendo Venezuela y los venezolanos en territorio venezolano con lo que está pasando. Sí, y todo esto se le debe a unos y a otros, porque entonces el venezolano, que obviamente es la mayoría, no está de acuerdo con esta invasión a Ucrania, va a cargar con las consecuencias finalmente. Sí. Y sí, no, esto no funciona sin la complicidad de otros. Es así. Así es. Bueno, también la resolución también aboga por aumentar la cooperación en materia de inteligencia con Ucrania en relación con esta agresión que está teniendo lugar ahora, ¿no? La presidenta del Parlamento convocó a los medios y a los ciudadanos a una concentración en la entrada principal del Parlamento, y aquello se llenó. Pusieron el himno de Ucrania, que es muy bonito, el himno de la Unión Europea, que es la canción de la alegría. Se vivieron momentos muy emotivos, los ucranianos lloraban, los eurodiputados emocionados con los ojos aguados, y esos momentos se han vivido muchos aquí en las calles de Bruselas últimamente, Patti, con los ucranianos. Imagínate lo duro que tiene que ser para ellos ver las imágenes de lo que está pasando allí. Y bueno, otra parte importante de la resolución es que como gesto político a Kiev, la resolución reclama conceder a Ucrania el estatuto de país candidato a entrar en la Unión Europea. Mientras tanto, dicen ellos, la Unión tiene que seguir trabajando con la integración de Ucrania en el mercado único, en virtud de un acuerdo que es un acuerdo actual que existe, es un acuerdo de asociación entre Bruselas y Ucrania. Y con respecto a este tema, me voy a detener un poquito porque después del programa que hicimos este lunes, algunas personas me preguntaban sobre el procedimiento para el ingreso, que no habían entendido. Eso es importante, Patricia. Sí, yo decía que todo depende de cada país y de su situación interna. Por ejemplo, Austria concluyó su proceso en 5 años. Ellos comenzaron en 1989 y terminaron en 1995. Mientras que Croacia, como yo te decía el otro día, se llevó una década, del 2003 al 2013. Y hay otros procesos que siguen abiertos. Por ejemplo, el de Turquía, que solicitó ser miembro en 1987 con aquella Comisión Europea, y Albania, que lo hizo en el 2009 y todavía no se ha resuelto. Pero existen 2 requisitos importantes. Uno es ser un país europeo y respetar, y el otro es respetar los valores comunes de los Estados miembros. ¿Cuáles son esos valores comunes? La dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de Derecho, el respeto de los derechos humanos, incluido el derecho de las
minorías. Y en práctica se requeriría contar con un gobierno democrático, con un buen historial de derechos humanos y una política económica que sea sólida. Entonces, tendrían que adaptar las instituciones, los estándares, las infraestructuras del país candidato para que cumpla con las obligaciones, y eso puede tomar un tiempo. En ese tiempo que eso toma, se hacen revisiones, las revisiones las hace la Comisión Europea, y cuando se termina exitosamente esa parte de ese proceso de revisión, se firma un tratado de admisión a la Unión Europea, y ese texto solo es válido cuando es aprobado por la Comisión Europea, por el Consejo Europeo, por el Parlamento Europeo y por todos los 27 países miembros de la Unión Europea. Yo creo que Ucrania, en el momento en que está solicitando su ingreso, ya tiene, como te decía, una estrecha relación de cooperación con la Unión Europea, especialmente porque firmaron un acuerdo en el 2014. Y esta historia de la adhesión de Ucrania a la Unión Europea ya viene de lejos. Si recordamos unos acontecimientos que también fueron bien dramáticos que vivió Ucrania en noviembre del 2013, comenzaron con una protesta en favor de la adhesión a la Unión Europea y en contra de la decisión del presidente que era entonces presidente, que era Víctor Yanukovych, de no firmar el acuerdo con la Unión que se había ya escrito y acordado en el 2012. Finalmente, ese movimiento fue el que provocó un cambio de gobierno y llevó a la celebración de las elecciones parlamentarias en octubre del 2014, que fueron las que llevaron al poder a estos nuevos partidos que eran europeístas y que eran reformistas. Bueno, lo cual quiere decir que es que el pueblo de Ucrania lo quiere también, ¿no? Claro, lo quiere desde hace mucho tiempo. De hecho, bueno, y ya en el 2017, por ejemplo, en este momento, los ucranianos que tienen pasaporte biométrico, no de los viejos, sino los nuevos, pueden entrar sin visado en la Unión Europea, y esta es una medida que se tomó como parte de un plan que se llama Plan de Acción para la Liberación de Visados. Es un régimen de exención de visados que se hace para facilitar, o sea, como que los están mirando como que pueden entrar, entonces es para facilitar los contactos interpersonales, para reforzar los lazos comerciales, sociales. Está como la mitad del camino hecho ya, o más de la mitad, Patricia. Exactamente, hay un camino ya andado. Y cuando entra este presidente, todavía mejor. Este presidente entró en el 2019, Volodymyr Zelensky, y él cambia el parlamento. Su partido, que se llama Servidor del Pueblo, tiene la mayoría absoluta, pero absoluta. Yo creo que fueron, si no recuerdo mal, eran 400 y pico de escaños y ellos tuvieron 250 y tanto. Así que este también es un presidente en el que la gente cree, ¿no? Definitivamente, lo ha demostrado. Sí. Lo ha demostrado. Patricia, el sábado hay una manifestación. Sí, hablemos de nuestra manifestación en Bruselas. Es el sábado 5 de marzo, vamos a concentrarnos en Bruselas con el lema Rusia, lárgate de Ucrania. Este lema fue en consenso con los ucranianos, porque todos lo estamos haciendo de la mano de ellos. Y así directamente están invitados todos los venezolanos, en particular los venezolanos, pero nos va a acompañar la asociación Promote Ukraine, que es la asociación que más activa aquí en Bruselas de ucranianos, y comunidades de otros países que forman parte de esa plataforma que creamos el año pasado, Together for Freedom. Vienen cubanos, tibetanos, nicaragüenses, taiwaneses,
uigurs y aparte ya, como digo, todos aquellos que se quieran unir, por supuesto. Yo creo que esto es importante, Patricia, que los venezolanos nos manifestemos. Nosotros esperamos varias cosas como venezolanos. En primer lugar, que se haga pública esa invasión abusiva, ilegal y silenciosa, aparentemente, ¿no?, para afuera de Rusia a Venezuela. Que esas denuncias nuestras que hacemos sobre ese tema no sigan siendo tratadas como leyendas urbanas, porque los rusos están ahí, existen y están ahí. Esperamos que la Unión Europea valore también esa lucha cotidiana de los venezolanos por librarnos de ese monstruo expansionista, imperialista que es Rusia. Y las razones que ayer ellos esgrimían justificadamente y que exponían en el Parlamento Europeo son válidas para Ucrania, pero son válidas para todos los pueblos que están sometidos por la tiranía rusa, directa o indirectamente. O pasivamente, pasivamente, como pasa en Venezuela. Así es. Y esperamos que Rusia sea repudiada por las acciones ilegales que también ha emprendido en todos los países donde ha metido sus tentáculos. Importante que los venezolanos participen. Por cierto que ahora, justo en este momento, también aquí hay una manifestación, creo que en varias partes de la Florida, pero es importante que los venezolanos participemos, porque así demostramos que no estamos de acuerdo con el discurso de Maduro y con esta adhesión de Maduro a la agresión contra Ucrania. Así que creo que cada uno de nosotros tiene que decirle no a esto en particular como venezolanos y que no estamos de acuerdo con lo que Maduro está haciendo. Esa es una manera. Y nosotros tenemos que ser parte de ese gran triunfo del mundo libre. Tenemos que ser parte de él, porque esa ha sido nuestra lucha. Y el sacrificio de los ucranianos y los logros que hemos alcanzado los ciudadanos que durante los últimos días hemos exigido a nuestros políticos que actúen para frenar esta tragedia, tienen que servir para que ningún país sufra la asfixia de esos tentáculos rusos. Y además, si Rusia sigue en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, en Irán, el mundo sigue corriendo peligro. Y las denuncias que hemos hecho desde la plataforma Together for Freedom y que las hemos hecho desde hace ya más de un año, eran y son válidas. Esos tentáculos de Rusia llegan lejos, entonces la protección de Europa y del mundo libre tiene que llegar allí donde llega Rusia. Si no, nosotros no habremos aprendido la lección que hoy estamos escribiendo nuevamente con la sangre y con el dolor de los ucranianos. Así es. Ningún país está lejos de nosotros. Nosotros todos somos vecinos, todos habitamos la misma casa. Y lo que sucede aquí ahora afecta a muchos allá. Bueno, Patricia, muchas gracias. El sábado estamos pendientes para que nos mandes las imágenes de la concentración. Gracias. Bueno, gracias a ti, Pati. Un saludo a todos. Vamos a ir a un corte y al regreso vamos a darles el reporte de cómo va todo el tema del demonio de la frontera. Vamos a hablar con un médico que fue estafado por Rolando Vázquez. Ya regresamos.